Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Este es sobre la historia de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, esa de la que realmente se sabe muy poco y que con la sexta temporada de la serie pudimos saber algo más de su desenlace con el flashback de Bran Stark en la Torre de la Alegría, con una Lyanna muriendo desangrada tras dar a luz a su primer hijo, Jon Nieve. Sin embargo, de nuevo, lo más interesante de esta historia lo tenemos tanto en los libros de Canción de Hielo y Fuego contado desde distintas perspectivas, como en algunas pinceladas a través del mundo de Hielo y Fuego. Y la cuestión es que existe la creencia generalizada de que Lyanna Stark fue secuestrada por Rhaegar y después violada por el Targaryen, si bien hay una serie de indicios que llevan a pensar justo en lo contrario, que a fin de cuentas es el objetivo de este vídeo, esto es recopilar la verdadera historia de Rhaegar y Lyanna, la loba de Invernalia. Comenzando pues por el principio, el primer libro de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, con Robert y Ned Stark en las criptas de Invernalia. Un rey Robert lamentándose una vez más de la pérdida del amor de su vida, o del supuesto amor de su vida. Y sin duda Lyanna Stark fue una muchacha bastante especial, llegando a cumplir solo 16 años, de belleza insuperable como nos dice su hermano Ned, o de una belleza salvaje como recordaba a Ser Qyburn Lannister, prometida en matrimonio desde muy joven por tanto a Robert, el señor de la tormenta, y que nos acabara finalmente enterrada en las criptas de los Stark, rodeada completamente de oscuridad. Y sería el propio Robert, invadido por el resentimiento, uno de los que se encargarían de extender la mentira generalizada de que Lyanna Stark fue secuestrada primero y después violada por Rhaegar. Esto es algo que nos encontramos de buenas a primeras en la conversación entre Robert y Ned en Juego de Tronos. Y Rhaegar, ¿cuántas veces crees que violó a tu hermana? ¿Cuántos cientos de veces? Algo que también sale por ejemplo de la boca de un niño como Bran, cuando le comenta a Osha la Salvaje en las criptas que Robert iba a casarse con ella, pero el príncipe Rhaegar la secuestró y la violó, yendo finalmente Robert a la guerra para recuperarla. Esta era pues la versión oficial en los Siete Reinos, pero ¿de verdad el príncipe Rhaegar secuestró a una mujer como Lyanna, llevándosela de Invernalia sin su consentimiento? Algo difícil de creer y que no cuadra ni con el carácter sumamente melancólico de Rhaegar, más preocupado por su predestinación y por las profecías, ni tampoco cuadra a su vez con la propia Lyanna, alguien de la que, como nos dice su hermano Ned, Robert solo pudo ver la belleza de la superficie pero no el hierro que había debajo, una chica de fama indomable y salvaje a lo largo de los Siete Reinos. ¡Lyanna! De manera que vamos a recopilar los acontecimientos que llevaron a ese resultado, empezando por el principio, por el gran torneo que Lord Gwent había organizado en Harrenhal en el año 281 después de la conquista, el llamado año de la falsa primavera por el buen tiempo que nos hacía en Poniente en esa época. Según algunos, un torneo que no era otra cosa que una estratagema de Rhaegar para apartar a su padre del trono de hierro debido a su cada vez mayor locura. Torneo en el que, como sabéis, Rhaegar Targaryen fue el protagonista, llevando la misma armadura que luciría el día de su muerte en el tridente, negra deslumbrante con el dragón de 3 cabezas de su casa y los rubíes sobre su coraza, desmontando a caballeros a diestro y siniestro tan impresionantes como su gran amigo Ser Arthur Dayne o Ser Barristan en el último combate por la corona. En total, como se nos dice, desmontando a 4 caballeros de la Guardia Real. Pero antes de llegar al momento de coronar a Lyanna, pasarían unas cuantas cosas más que quizá expliquen por qué Rhaegar pudo tomar finalmente la decisión de coronarla como reina de la belleza. Un torneo tomado pues, como digo, como una especie de pretexto para que Rhaegar pudiese reunirse con todos los grandes señores. De ahí que Aerys, su padre, acompañara finalmente al príncipe a Harrenhal porque no se fiaba un pelo de su hijo. Todo un mérito para el rey loco el salir de la fortaleza roja con lo loco que estaba ya el cabrón. Y bien, aquí es donde llega lo bueno, la aparición en dicho torneo de un caballero misterioso, un hombre descrito como delgado, joven, en cuya armadura se podía apreciar un árbol blanco, un arciano tallado en forma como de una mueca que parecía una sonrisa, lo cual le valdría a este caballero misterioso el ser conocido con el apodo del Caballero del Árbol Sonriente.
Historia que Mira le cuenta a Bran en Tormenta de Espadas, la cual tiene que ver con su padre Howland Reed, un menudo lacustre que se había colado en el torneo y no hacía más que disfrutar del cálido día primaveral sin ofender a nadie, cuando 3 escuderos que se ve que se aburrían se acercaron a él para estropearle el día, derribarlo, insultarlo y llamarlo come ranas mientras en el suelo le cosían a patadas. Lacustre al cual ayudaría Lyanna Stark atacando a los escuderos con una espada de torneo e invitándolo después a estar allí siendo el protegido de los Stark. Y la cuestión es que a Howland el lacustre se le dio la oportunidad de vengarse participando en el torneo con un caballo y una armadura, pero no sería él el que finalmente se vengase de los escuderos, sino la propia Lyanna Stark como un caballero misterioso, presentándose con una armadura hecha con piezas de diversa procedencia, derrotando a todos los caballeros a los que pertenecían esos escuderos. Con lo que el caballero del árbol sonriente obtuvo la venganza para el lacustre, no con el pago del rescate por los caballos y armaduras de los caballeros derrotados, sino pidiendo un castigo para esos putos escuderos. Y no es nada raro que este caballero misterioso fuese Lyanna, ya que la Stark había demostrado habilidad de sobra con las armas y montando a caballo. ¡Lyanna! Y es gracioso porque incluso llamó la atención de Aerys el Rey Loco, obsesionado porque la sonrisa del árbol que el caballero presentaba en su blasón se estaba riendo de él, nada más y nada menos. Llegando a pensar incluso el puto loco que ese caballero con el rostro oculto era el hijo de Tywin Lannister, recién nombrado guardia real, al cual había mandado de vuelta a la Fortaleza Roja y del que creía que había desafiado sus órdenes, mandando así a los miembros de la Guardia Real y alguno más por ahí a desafiarlo con la intención de derrotarlo y desenmascararlo. Sin embargo, como se nos dice, a la mañana siguiente el caballero misterioso ya no estaba, creyendo el Rey Loco que lo habían traicionado y alguien lo había avisado. El caballero del árbol sonriente ya no estaba y el rey Aerys se enfureció, llegando incluso a enviar a su hijo Rhaegar en su búsqueda. Pero lo único que encontraron fue su escudo colgado de un árbol. Y es aquí donde seguramente existió esa primera toma de contacto entre Lyanna y Rhaegar, siendo descubierta por el Targaryen y la Stark explicándole todo lo que había pasado con el lacustre y los escuderos, surgiendo sin duda el amor entre ellos durante el torneo con bastantes amoríos, por cierto, tanto correspondidos como no correspondidos, como nos recuerda Barristan en algunos pasajes, como por ejemplo este en que rememora que Rhaegar había elegido a Lyanna, pero él habría hecho una elección diferente, a una joven doncella recién llegada a la corte, a Shara Dane, la hermana de Ser Arthur Dane. En este sencillo esquema se puede ver cómo Rhaegar era el más deseado con diferencia por ambos sexos, y otros como Brandon Stark iban por libre queriéndose a sí mismo, mucho además. Y un ejemplo más de la conexión que hubo entre Rhaegar y Lyanna lo tenemos en el momento en que Rhaegar toca una canción con su arpa y ella se echa a llorar de la emoción a moco tendido. O a su vez también tenemos los recelos de Lyanna ante su compromiso con un Robert muy mujeriego. Como le dice aquí a su hermano Ned, Robert jamás se quedará quieto en una cama, y el amor es maravilloso mi querido Ned, pero nada puede cambiar la naturaleza de un hombre. Vamos, que Lyanna no lo tenía nada claro con Robert Baratheon. Lo que está claro es que algo muy fuerte surgió entre Rhaegar y Lyanna, y si coronó finalmente a la Stark como reina de la belleza fue por un juego que se trajeron entre ambos como premio al ser Lyanna el caballero misterioso del torneo y defender al más débil. Como recuerda Ned Stark, el príncipe Rhaegar Targaryen espoleó su caballo y pasó de largo por donde estaba su esposa la princesa de Dorne, según él, el momento en que todas las sonrisas murieron. Sin embargo, la historia no terminaba ahí, y con la llegada del nuevo año, concretamente el 282 después de la conquista, el príncipe Rhaegar no se encontraba en la Fortaleza Roja ni tampoco estaba en Rocadragón con la princesa Elia y su segundo hijo Aegon, sino que se encontraba en el Camino Real con media docena de hombres camino de Invernalia, donde tomaría a la joven Lyanna Stark, como se nos dice en el mundo de Hielo y Fuego, provocando un fuego que consumiría su casa, sus familiares
familiares y a todos aquellos a los que amaba. Es decir, la rebelión de Robert se pondría en marcha debido a esto en gran parte y a la respuesta del Rey Loco a la reclamación de los Stark por la acción y la afrenta de su hijo. Así, Brandon, el hijo mayor de los Stark, que iba camino de Aguas Dulces, al enterarse de lo de Lyanna, cambiaría de dirección dirigiéndose a Desembarco del Rey y exigiendo la muerte de Rhaegar, siendo apresado por el rey Aerys para posteriormente ser ejecutado junto a su padre Lord Rickard, el cual exigiría también un juicio por combate para liberarlo. Pero lo que se encontraría en cambio sería un infierno preparado por el puto Rey Loco, con los piromantes asando a Lord Rickard a fuego lento y su hijo Brandon atado de manos con una especie de soga al cuello, uno muriendo abrasado pues y el otro estrangulado al intentar liberar a su padre. Tras esto, el rey Aerys, no contento, ordenaría que Jon Arryn ejecutara a sus antiguos pupilos Robert y Ned Stark, llegando en cambio la negativa de Lord Arryn y el verdadero detonante de la rebelión de Robert Baratheon contra el trono de hierro. Y mientras tanto, Rhaegar y Lyanna perdidos por ahí con un príncipe Rhaegar casado y con hijos, con ese carácter melancólico y una vida marcada por la tragedia de Refugio Estival. Un nacimiento frustrado de un dragón y a cambio el nacimiento de un dragón frustrado. El de Rhaegar, el último dragón, perseguido durante toda su vida por la sombra de Refugio Estival, que más tarde incluso volvería en diferentes ocasiones a ese lugar, durmiendo en sus ruinas con su arpa como única compañía. Y desde muy joven Rhaegar pasó a estar preocupado por algo que encontró en uno de sus pergaminos que lo haría cambiar para siempre. De ser un niño muy aficionado a los libros, a una buena mañana en el patio de armas dirigirse a Ser Willem Darry y pedirle espada y armadura porque al parecer debía ser un guerrero. Esto es, Rhaegar leyó sobre la profecía del príncipe prometido y Azor Ahai renacido, lo cual hay que conectar con la suposición del maestre Aemon, que en un primer momento creyó que Rhaegar era ese príncipe prometido, con el humo del fuego que consumió Refugio Estival el día en el que nació y la sal por las lágrimas derramadas por los muertos en la tragedia. Con lo cual no es raro que el propio Rhaegar pensara que él era Azor Ahai renacido para más tarde convencerse de que la antigua profecía se cumpliría en cambio en su hijo, porque el día en que concibieron a Aegon, un cometa pasó sobre Desembarco del Rey. Un cometa como la posible estrella sangrante, es decir, el príncipe Rhaegar estaba putamente obsesionado con la profecía. Y si se casó con Elia Martell fue sobre todo para tener hijos, alguien de la que no estaba enamorado sino que solo guardaba un gran afecto. Así se explica mejor que en Los Eternos Daenerys viera a un Rhaegar hablando de príncipes prometidos y de que suya sería la canción de Hielo y Fuego, refiriéndose a su hijito Aegon, aquel que terminó con la puta cabeza estampada en la pared. Y todo esto nos lleva a que el propio Rhaegar, más allá de que cayese enamorado de Lyanna y su amor fuese claramente correspondido, se convenciese más tarde de nuevo de que tenía que tener otro hijo con la Stark para seguir adelante con la profecía. Algo en absoluto nada disparatado, y de ahí que sintiese el deber de ir a buscar la Invernalia por encima de todo lo demás. Aún cobra más sentido el tema si tenemos en cuenta que Rhaegar lo de la profecía también lo sabía por la bruja de los bosques, es decir, la hija del bosque que llegó a la corte de Aegon V con Jenny de Piedras Viejas, una verde evidente que le había dicho al abuelo de Daenerys que el príncipe prometido nacería de la estirpe de sus dos hijos, Aerys y Rhaella Targaryen, lo cual quería decir que Rhaegar y los hijos de Rhaegar tendrían muchas papeletas para ser Azor Ahai renacido, además de Daenerys, claro está, hija del bosque con la que se encuentra Arya en Tormenta de Espadas. Y entre otras cosas le predice nada más y nada menos que la boda roja. Y a todo esto Lyanna, encantada de la vida, enamorada como estaba de la aventura que se le proponía, nada más y nada menos que con el príncipe Rhaegar Targaryen. Pero ajenos a todo, durante seguramente poco más de un año, la rebelión de Robert Baratheon tenía lugar, con contiendas tan decisivas como la batalla de las campanas, con un voluntarioso Jon Connington, en las que no hubo manera de localizar a Rhaegar. Está claro que Lyanna y él tuvieron tiempo para muchas cosas que no sabemos, entre
entre ellas seguro que planificar una nueva vida juntos, intentando acabar de una vez con el nefasto reinado de su padre el Rey Loco, creando un nuevo orden con el más que seguro apoyo dorniense a su causa. Y todo pese al desplante a Elia Martell, si bien diría que eso entraba en el trato, y también muy importante la de tener otro hijo con la consiguiente muerte de Lyanna, última parte de la historia. And now it begins. Y es del sur, precisamente desde donde volvería el Targaryen, finalmente para intentar convencer a su padre el Rey Loco de que convocase a los Lannister con Tywin Lannister a la cabeza para entrar en el conflicto. Pero como se nos dice, ningún cuervo regresó de Roca Casterly y Lord Tywin no quiso saber nada del tema debido a su enemistad histórica con Aerys. De manera que Raegar reunió un ejército como pudo para hacer frente a Robert Baratheon, teniendo sin duda la intención de regresar de la batalla, como se deduce de esta conversación con el futuro Matarreyes antes de partir hacia el Tridente. Conversación en la que el Lannister le pide acompañarlo, pero el Targaryen se niega debido al deseo de Aerys de tener cerca al hijo de Tywin Lannister. Y a su vez, Raegar le comentaba su intención de reunir el consejo y de hacer cambios a su vuelta. Es decir, por cambios entendemos de poner a su padre y a su locura del trono de hierro, algo que, como nos dice, tenía pensado hacer desde hace tiempo. Y es gracioso que al final sí hubieron cambios, pero los que hiciese el Matarreyes por su cuenta. No obstante, en el Tridente, Raegar perdió la batalla, perdió el reino y perdió la vida. Como nos dice Jorah Mormont, Raegar luchó con valentía, Raegar luchó con nobleza y Raegar murió. Murió sí, pero con un tremendo golpe de maza de Robert que destrozó al dragón de lado a lado y el pecho que había debajo, desperdigando por el río los famosos rubíes de su coraza y pronunciando el nombre de Lyanna con su último aliento. Curiosamente sería Cersei Lannister una de las que más lamentara profundamente la derrota de Raegar, diciéndonos en Festín de Cuervos que del Tridente volvió el que no debía, y preguntándose entre sus recuerdos si habría hombre más hermoso que el príncipe, imaginándoselo incluso cuando Robert le hacía el amor al principio de su relación. Bueno, es normal, quizá todo fue mal entre ellos desde la primera vez que Cersei y Robert lo hicieron, susurrando el Baratheon el nombre de Lyanna. En todo caso, la Lannister nunca perdonaría a Robert por haberlo matado, más aún cuando desde niña siempre había soñado con casarse con el príncipe Targaryen. I've been promised to the prince. Y finalmente la historia de Lyanna Stark termina en el año 283 después de la conquista, en lo que Raegar llamó la Torre de la Alegría. Torre situada en las montañas de Dorne, en un pasaje más o menos fiel que vimos en la sexta temporada de la serie con los ojos de Bran, y que en los libros nos llega a través de los sueños de Ned Stark, algunos en las criptas de Invernalia, con la estatua de su hermana susurrando "Prométemelo, Ned", con una guirnalda de color azul celeste y sus ojos llorando sangre. No es raro que Ned soñase con sangre con lo que se encontró en la torre, y otros en cambio soñando con su llegada a la propia torre. 7 contra 3 habían sido, con las montañas de Dorne a sus espaldas y las capas blancas ondeando al viento. Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, Ser Oswell Went, con una rodilla hincada en el suelo y afilando su hoja, y el anciano Ser Gerold Hightower, llamado el Toro Blanco, y el Lord Comandante de la Guardia Real de Aerys, los tres encargados de proteger a Lyanna y a su hijo con su vida. Como le explicaba Ser Gerold a Ned, ellos hicieron un juramento. Acabando todo finalmente con un Ned subiendo a la torre. "Prométemelo", le había suplicado en una habitación que olía a sangre y a rosas, con una Lyanna febril y con una voz muy débil, pero cuando Ned le dio su palabra, el miedo desapareció completamente de los ojos de su hermana, quedando Ned junto a ella muy quieto, mudo de dolor, abrazado a Lyanna hasta que Howland Reed, el menudo lacustre, único superviviente junto con Ned de la Torre, desentrelazaba las manos de los hermanos.
Y de ahí, según la serie, nos nació Jon Nieve, hijo de Lyanna, muerta en el parto de igual forma que Joanna Lannister con Tyrion o Rhaella Targaryen con Daenerys. Los tres terceros hijos suponiendo que el padre de Jon fuese Rhaegar, pero todo indica que sí. Confirmándose pues la famosa y simplista teoría fan de R+L=J, y con el nacimiento de Jon y la promesa de Ned de cuidar de él, naciendo un fuerte candidato para ser el príncipe prometido de los Targaryen y Azor Ahai renacido. Hielo y fuego proveniente de la estirpe de Aerys el Rey Loco y su hermana Rhaella, tal como profetizó la hija del bosque que tanto agradaba a Jenny de Piedras Viejas. El gran amor de Duncan, el hijo de Aegon V, el príncipe de las libélulas. Eso sí, todo con el permiso de Daenerys Targaryen, una de las grandes protagonistas de Canción de Hielo y Fuego y esa otra gran candidata del maestro Aemon. Según este, nacida entre la sal y el humo, los dragones lo demuestran. Good. Y con también permiso de Aegon, el supuesto hijo de Rhaegar que continúa con vida. Falso, muy falso de cojones hasta que se demuestre lo contrario. Nacimiento de Jon Nieve y promesa de Ned a Lyanna que cuadra perfectamente con lo que Bran nos muestra en Invernalia ya como verde evidente en prácticas. Mirando a su padre, a un Lord Eddard bastante más joven, hablando el norteño consigo mismo y diciendo que crezcan como hermanos y que solo haya amor entre ellos. Terminando con un y que mi esposa encuentre el perdón en su corazón. Bueno, Ned, acertaste en un 50% porque algunas tienen el corazón de piedra. De manera que en conclusión ni hubo violación, ni secuestro ni nada parecido, solo un gran amor entre los dos, sin perder nunca de vista la profecía y a un venado muy resentido. Now it ends.